Buenas tardes, compañeros. A mí me corresponde el tema de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Cuando hablamos de magnitudes, sabemos que nos referimos a los atributos físicos mensurables o de las interacciones entre ellos, tales como fuerza, la temperatura, la longitud, la carga o muchas otras variables. Entonces, para estar ya en sí, magnitud es todo aquello que se puede medir físicamente. Si nos damos cuenta en la vida diaria, nosotros sin querer queriendo atendemos o decimos magnitudes, pero estas magnitudes en la vida diaria o en la física se dividen en dos, que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Entonces, en este pequeño video vamos a ver las diferencias y las definiciones de estas magnitudes que vamos a estudiar, que son las escalares y las vectoriales. Entonces, vamos a empezar con las magnitudes escalares. Dice que las magnitudes escalares son aquellas representables por una escala numérica, en la que cada valor específico acusa un grado mayor o menor de la escala. Entonces, nos referimos a que las magnitudes escalares se representan por una cantidad numérica específica. Entonces, unos ejemplos de magnitudes escalares son las que veremos a continuación. Por ejemplo, cuando alguien quiere representar una magnitud de temperatura, vámonos a un ejemplo de la vida real. Cuando alguien tiene temperatura alta, o a lo que llamamos nosotros fiebre, las personas o incluso nosotros mismos decimos tengo calentura, cuando la temperatura, en este caso aquí en nuestro sistema se maneja el sistema de grados Celsius. Entonces, cuando alguien tiene temperatura alta, dice comúnmente tengo fiebre. ¿A qué se refiere eso? Que cuando la persona dice que tiene fiebre, estamos hablando de 38 grados, 39 grados. Entonces, ahí está dando una cantidad específica, o sea, un valor absoluto. Eso quiere decir que cuando uno vaya a decir una cantidad en este sentido de temperatura, la temperatura no necesariamente tiene que ir o no tiene que tener una dirección. Otro ejemplo, la longitud. Una de las dos dimensiones fundamentales, el largo de las cosas o las distancias, es perfectamente mensurable a través de la escala lineal. Por ejemplo, la longitud. Usted quiere, un ejemplo, quiere medir una vara de madera o una vara de metal, no importa el material, usted la puede medir sin necesidad de que este objeto tenga alguna dirección o algún módulo. Entonces, también tenemos un ejemplo de la presión ambiental, en la que dice aquí. Entonces, también tenemos la definición de la magnitud vectorial. Y como dice aquí, la magnitud vectorial involucra mucha más información de la simplemente representada en una cifra, o sea, de la simplemente representada una medida escalar. ¿Por qué se refiere a que involucra más información? Porque para representar una magnitud vectorial dentro de un sistema de coordenadas determinado, se refiere a un
determinado sistema de coordenadas se refiere a un plano cartesiano, donde todos sabemos que un plano cartesiano se compone de dos ejes: el eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical. Entonces, en ese sistema de coordenadas es donde nosotros vamos a representar una magnitud vectorial. Para ello se impone un vector como representación del sentido único de la magnitud. Dice, todo vector está regido por 4 coordenadas fundamentalmente. O, como usted quiera decir, que todo vector está compuesto de 4 partes. Tenemos el primer punto. Como primer punto o primera parte de un vector es el punto de aplicación. Literalmente dice el lugar donde nace el vector, usualmente es un punto. Eso se refiere el origen del vector, de dónde se origina. Como segundo tenemos la dirección. La trayectoria que sigue usualmente es una línea recta. Eso se refiere de la dirección hacia dónde va. Como tercer punto, el sentido. La orientación de la magnitud a lo largo de la trayectoria especificada. Usualmente es una punta de flecha al final de la recta de la dirección. Y por último tenemos el módulo, el grado de intensidad del vector. Entonces, para que nos quede un poquito más claro la representación de un vector, lo vamos a tener aquí gráficamente. Si nos podemos dar cuenta, el punto número 1 es el origen, luego le sigue el extremo, luego la recta o la dirección, después tenemos el sentido y por último el módulo. Entonces, como dijimos anteriormente, esta representación se va a manejar en un sistema de coordenadas, que el sistema de coordenadas ya dijimos que es en un plano cartesiano. Entonces, entre los ejemplos de magnitudes vectoriales tenemos el peso y la fuerza. Son los más comunes y los que comúnmente se trabajan en física. Recordemos que peso no es igual a masa. ¿Por qué peso no es igual a masa? Porque el peso, en el peso se involucra masa por gravedad. Entonces, estos son unos ejemplos de tantas magnitudes vectoriales que hay. Por ejemplo, en las siguientes imágenes, si nos damos cuenta en las tres imágenes, en la primera imagen donde el señor está con una caja, la flecha está hacia arriba. ¿Por qué? Porque el señor está ejerciendo una fuerza hacia arriba porque quiere levantar la caja. Entonces, esto que más adelante se va a explicar en otra oportunidad, este vector lo podemos representar en un plano cartesiano. Observemos el siguiente dibujo. El siguiente dibujo, la persona está haciendo ejercicio, está practicando ejercicio y está ejerciendo una fuerza hacia abajo por medio de la pelota. Si nos damos cuenta en la figura, en la pelota hay una flechita amarilla, la dirección va hacia abajo, el origen parte de la pelota. Y por último, en el dibujo del vehículo, el auto viaja con una velocidad de 270 kilómetros por hora al oeste. Si nos damos cuenta, el vehículo tiene dirección hacia el oeste, según la flechita roja. Entonces, no es nada más de decir la velocidad, sino también, digamos, la flechita ya nos está indicando que
forma parte de un vector. Entonces tenemos la definición que es un vector. En el estudio de la física, un vector es un agente que transporte algo de un lugar a otro. Un vector puede utilizarse para representar una magnitud física, quedando definido por un módulo y una dirección y orientación. Entonces, si nos damos cuenta la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial, claramente lo dice las definiciones. La magnitud escalar son aquellas que quedan representadas por netamente o absolutamente por un número y un valor absoluto. Y las magnitudes vectoriales, como lo decía la definición, requiere más información o requiere más aspectos para que puedan hacer una magnitud vectorial. Entonces está ahí la diferencia entre esas dos clases de magnitudes que a diario nosotros hacemos uso en la vida, valga la redundancia, en la vida cotidiana. Solo que desde ahora en adelante vamos a tener presentes a qué magnitud le corresponde, sea una magnitud vectorial o a una magnitud escalar. Entonces, eso es todo, compañeros.